bienvenidos a mi canal. Yo soy Fátima y el día de hoy les voy a enseñar a hacer una caja como la que aparece aquí en pantalla. Así que si quieres aprender, estate atento al vídeo. Comencemos por la parte de abajo de la caja. En este caso decidí hacerla de 25 centímetros de ancho por 42 de profundidad y 12 de altura. Sin embargo, al momento de dibujarla opté por hacer la altura de 24 centímetros con una división en el medio para posteriormente doblarla y que quede más reforzada. También, para facilitar al momento del ensamblaje, opté por hacer unas solapas a cada lado de la parte inferior y o externa de lo que vendrían a ser tanto la parte trasera como delantera de la caja. Una vez que ya tengo el diseño de lo que quiero que sea mi caja, con unas tijeras voy recortando únicamente las líneas externas. Para el siguiente paso vamos a necesitar una regla y un exacto para poder cortar delicadamente las líneas internas. Esto nos va a facilitar bastante al momento de doblar la caja. Tengan mucha atención al momento de doblar la caja, de hacerlo con cuidado o de lo contrario la van a terminar rompiendo. Ahora, para la decoración yo escogí utilizar este papel, sin embargo si prefieren pintarla, usar otro tipo de papel o pegarle cosas ya queda a su criterio. Sean libres de usar su imaginación. Si a la final deciden utilizar un papel similar al mío, les recomiendo ayudarse con un pañito seco para que al momento de ir pegando el papel no se formen burbujas de aire. La elaboración de la parte de arriba de la caja es muy similar a la de la parte de abajo. La única diferencia es que la altura tiene que ser mucho más reducida. En mi caso yo escogí que fuera de 6 centímetros para que al doblarla quedara de 3 y que tanto a la profundidad como al ancho le tienes que añadir 1 centímetro más. Esto es, si para la parte de abajo de mi caja el ancho era de 25, para la tapa va a ser de 26 y si la profundidad era de 42 va a pasar a ser de 43. Una vez que ya tenemos forrada la tapa, vamos a proceder a doblar por donde quedaron estas líneas sin aplicar mucha fuerza, pero tampoco poca. ¿Ok? Una vez que ya tenemos esto hecho, en la solapa vamos a agarrar y le vamos a poner un poco de silicón caliente y vamos a hacer presión así, de esta manera, para que se pegue. Como pueden ver, yo ya terminé de pegar todos los bordes y al mismo tiempo, tras cámara, agarré y le puse un pedazo de cartón por debajo para que quedara más resistente y lo forré para darle un acabado más elegante, más bonito. Si quieren pueden hacer esto o no. Y bueno, eso es todo, lo dejo con el resultado.